Bueno, estamos en esta serie que se refiere a la oración. La semana pasada estuvimos viendo la adoración en la oración, o sea, de comenzar cuando nos disponemos ya a orar, cuando cerramos nuestra puerta o cuando nos vamos a un lugar apartado, cuando queremos tener ese tiempo solos con Dios, comenzar, iniciar nuestra oración con tiempos de adoración al Señor. Y, y aprendíamos de que a veces nosotros no tenemos, ¿cierto?, esas ganas por distintas situaciones de comenzar a orar por el trajín, porque el día fue malo o por alguna situación. Entonces tenemos que llevar a que nuestra alma adore al Señor y que nuestra carne se sujete para adorar al Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Una de las sugerencias era poner una música instrumental de adoración, puede ser, o también una música de adoración que exalte el nombre de Dios, sus atributos, que Él es santo, que Él es misericordioso, que Él es bueno, que Él es todopoderoso, que Él es que Él es grande en amor, que Él está atento a nuestra vida, que nosotros estamos en su mano, que estamos bajo sus alas y muchas alabanzas y adoraciones que nos ayudan a eso, y también nuestra boca se comienza a llenar de alabanza cuando leemos y aprendemos y tenemos constantemente salmos, ¿ya? Por eso que en una parte el apóstol Pablo dice que cuando nos veamos hablemos con salmos, o sea, que todo lo que hagamos sea para adorar a nuestro Dios y exaltemos la magnificencia de nuestro Dios, ¿ya? Y vamos a seguir avanzando y vamos a hacerlo a través de la oración modelo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Esta oración modelo que denominamos el Padre Nuestro, que está ahí en Mateo capítulo 6, versos del 10 al 13 o del 9 al 13, que dice así, que Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Aquí, tal como lo señalábamos, nuestro Señor Jesucristo a los discípulos les enseña un modelo de oración. No quiere decir que los discípulos de Cristo tengan que repetir esta oración, porque versículos antes el Señor dijo, ustedes no tengan repeticiones sin sentido, vanas palabras, ¿cierto? O hacer repeticiones, porque una repetición se termina en una cábala, en un mantra, o uno cree que por repetir algo, eso me va a proteger. Y no, la oración busca que nosotros crezcamos en una relación profunda con Dios. ¿Por qué tenemos que crecer en esa relación profunda? Porque nosotros salimos de las tinieblas a la luz admirable, pero nuestra vida todavía no ha sido restaurada completamente. Entró el Espíritu Santo dentro de nosotros, ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora el Espíritu de Dios, ¿cierto?, está en nosotros y nosotros fuimos libertados por la sangre de Cristo. El pecado ya no nos puede esclavizar, pero eso no quiere decir que nosotros no sigamos viviendo en esta tierra y que dentro de nosotros esté la naturaleza antigua que nos lleva a cometer cosas que ofenden a Dios, que nos hacen actuar en contra de la ley de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. La diferencia es que antes nosotros nos daba lo mismo, pero ahora nosotros no queremos ofender a Dios, pero nos encontramos con esta naturaleza. Entonces, ¿cómo nos seguimos llenando de Dios? ¿Cómo es que te alimentas de Dios? Bueno, te alimentas de Dios a través de la palabra, de recibir palabra, porque necesitas crecer en la fe, y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Necesitas palabra para crecer en la fe, pero también necesitas que haya una comunicación, una comunión con Dios, donde tú te puedas derramar delante de Él y decirle cosas que no le vas a decir al resto. Esa intimidad tuya. Entonces, como lo veíamos, la oración tiene adoración, que tenemos que entrar con adoración y mantener una actitud de adoración delante de nuestro Dios, y eso va a ir tú creciendo en la medida que sepas más quién es Dios y crezcas en el conocimiento de Dios y en la revelación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora que hizo nuestro Dios y en todo lo que Él está haciendo hasta que Él venga por segunda vez y nos dé los cuerpos glorificados y todo lo que vemos haya sido restaurado. Entonces entramos en adoración y también la oración del Padre Nuestro tiene peticiones y se entremezclan las peticiones entre, por ejemplo, danos el pan nuestro de cada día, pero hay una parte, y que es la que hoy día vamos a ver, que es la confesión, que es decir, pedir perdón, donde dice ahí en el verso 12, y perdona nuestras deudas o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores o a los que nos ofenden. Entonces, en la oración, yo tengo un momento dentro de la oración en que tengo que pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido, porque dice, perdona nuestras ofensas. Voy a utilizar mejor esa palabra. ¿Qué significa? Que yo, de alguna forma, en algún momento del día, o yo ofendo a Dios, yo ofendí a Dios. Asimismo, como alguien en algún momento me ofende a mí y eso genera una deuda. Entonces, nosotros cuando pecamos delante de Dios, en el fondo lo ofendemos a Él. Entonces, ¿y qué es el pecado? Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, dice así: todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Qué significa? Que yo tengo los 10 mandamientos. No matarás, no te harás ídolos, honra a tu padre y a tu madre, no mentirás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Están ahí los 10 mandamientos. Cuando yo transgredo esos mandamientos de Dios, que ahora están en las tablas de mi corazón, yo pequé delante de Dios, ofendí a Dios, desobedecí a Dios. Entonces, quiero aquí aclarar rápidamente que un error no es lo mismo que pecar delante de Dios. Por eso que hay una alabanza que a mí no me gusta mucho en esa parte, y perdón que se los diga, porque dice, Señor, tú perdonas mis errores. Yo creo que esa oración, esa alabanza debería decir de frentón, tú perdonas mis pecados. Porque un error, por ejemplo, yo estoy acá y de repente ahí tengo una taza, por ejemplo, con un té, y sin querer, espero que no suceda, paso y la boto y derramo el té. Eso es un error. Yo no pequé delante de Dios. Ahora, si yo digo una palabra, me enojo y eso me genera una ira, una rabia, ahí yo pequé. ¿Ya? Porque dije algo y a lo mejor reté, ¿quién me dejó esta taza? Y empiezo a retar al resto. Pero el error es un error. Pero eso no es pecar. Pecar es que ofendiste a Dios, es que transgrediste su ley, es que infringiste sus mandamientos. Es lo primero que quiero decir. Entonces, cuando yo vengo en oración, yo ofendí en algún momento a Dios. Pero ¿cómo voy a estar en la oración? ¿Cómo voy a decir, Señor, te ofendí, si no me di cuenta en qué ofendí? No creo que alguien de ustedes ande con los 10 mandamientos en el bolsillo y de repente ande caminando y diga, pasó algo. A ver, mandamiento 1, no, mandamiento 2, no transgredí ninguno, sigamos caminando. No funciona así, no le funcionó así al pueblo de Israel, a nosotros menos. Por eso que el Señor dijo, lo voy a poner en las tablas de tu corazón. ¿Qué significa? Que ahora los que somos del Señor y que estamos en el nuevo pacto porque estamos en Cristo y el Espíritu Santo está dentro de nosotros, Él nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Eso dice en Juan 16, que Él nos convence, Él convencerá al mundo y nos guía a toda verdad. Entonces cuando transgredimos esa ley de Dios, que ofendemos a Dios,
es decir, pecamos delante de Dios, el Espíritu Santo nos amonesta, nos dice, te pecaste delante de Dios, y nos quedamos con ese sentimiento de culpa porque ofendimos a Dios. Lo mismo que le pasó la primera pareja, el primer matrimonio, ¿cierto?, en el huerto del Edén, que ofenden a Dios. Pero ¿qué es la reacción del ser humano primera? ¿Esconderse? ¿Decir aquí nada ha pasado? Entonces uno siente esa amonestación delante de Dios, siente que Dios lo está amonestando, que Dios te está diciendo, hey, nuestra relación se quebró, nuestra relación se rompió, tú transgrediste mi mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Quiere acallar esa voz. Y dice la palabra que algunos la van acallando tanto que terminan cauterizando su conciencia. ¿Por qué? Porque no quieren sentir eso. Y es lo que le pasa a la gente que aún no conoce a Dios, que no quiere sentir eso, pero no entiende que eso es la bendición que lo lleva a esa convicción al arrepentimiento. Y el arrepentimiento me lleva a pedirle perdón de Dios y Dios quiere perdonarme para que yo esté limpio. De hecho, eso es lo que sucede cuando yo vengo a Jesucristo. Viene una convicción tan grande que yo soy un pecador y entonces digo, ¿y ahora qué hago? El Señor dice, arrepiéntete y pide perdón. Y al pedir perdón, el Señor nos perdona, porque la palabra dice, ¿cierto? Dice en 1 de Juan 1.9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. O sea, el Señor no quiere que nosotros nos quedemos así, pero va a ser nuestra actitud. De hecho, en Proverbios 28.13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y lo abandona hallará misericordia. ¿De quién? De Dios. Pero la reacción del ser humano es como la que tuvieron Adán y Eva, esconderse y taparlo el pecado, como ponerse hojitas, así como aquí no ha pasado nada. Todo tranqui. Pero no es así. El Señor no barre debajo de la alfombra. La relación tiene que ser restaurada. Cuando la relación en ese momento con Adán y con toda la raza humana se rompió, el ser humano no tenía cómo pagar, pero viene nuestro Señor Jesucristo, hace el sacrificio y ahora el que se arrepiente y pide perdón y pone su fe en Cristo, son limpiados todos sus pecados, ¿cierto? Todos los pecados. Y alguien diría, pero ya el Señor me limpió todos los pecados. Sí, pero resulta que tú sigues viviendo, por lo que yo te decía, porque tenemos ahora una naturaleza espiritual que quiere hacer las cosas de Dios y hay una naturaleza antigua, que es la naturaleza caída, que sigue estando la de Adán, hasta que nos muramos va a estar esa lucha interna. Ahora, ¿cómo vamos a vivir en esa situación? Lo que pasa es que nosotros, el Espíritu Santo, cuando transgredamos la ley de Dios, nos va a convencer, nos va a amonestar. Y nosotros, al igual como sucedió cuando el Espíritu Santo nos convenció, nos arrepentimos, pedimos perdón y venimos delante de Dios, ¿cierto? Y el Señor nos limpió y nos dio la salvación en Cristo, asimismo tendremos que venir delante de Dios, pero no para que nos limpie otra vez, sino que, y no es porque perdiste la salvación, sino que es porque necesitas que tu relación con Dios, que está a través de Cristo, que por tu transgresión, por transgredir la ley, se daña. El Señor quiere que sea fluida. Entonces, ¿dónde es el momento de venir a pedirle perdón a Dios por haber ofendido? En oración. Por eso que la oración del Padre Nuestro, que son para discípulos de Jesús, para gente convertida, dice, perdona nuestras ofensas, Dios. Perdona haberte ofendido, perdona haber transgredido tu ley, perdóname, Señor. Pero ¿cómo voy a pedir perdón de algo que no tengo convicción? Yo no puedo venir a decir, oh Señor, te pido perdón porque parece que hice esto, porque parece que hice esto otro. Mira, mi líder me dijo que pequé delante de... Pero tú no tienes convicción, no. Tú tienes que venir a pedir perdón por la convicción que te está dando el Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde lo vas a hacer? En intimidad con Dios. ¿Dónde lo vas a hacer? En la oración.
En la oración vas a venir a pedirle perdón a Dios por haberlo ofendido. Y el Señor te va a perdonar. Y tú en la oración te vas a derramar, vas a llorar seguramente tu pecado, por qué lo hice, qué me costaba, pero te vas a derramar. Por eso que la oración parte con adoración. También hay peticiones y súplicas que se entremezclan también con la confesión, con el pedir perdón por haber ofendido a Dios. Pero cuando yo peco, generalmente no lo hago solamente contra Dios. Por ejemplo, supongamos alguien se enoja, ayer estaba hablando de esto y hablaba de inmoralidades sexuales, o de repente alguien roba. Supongamos alguien que ya es un cristiano, veo, y tenía, él era un ladrón antes, el Señor lo restauró, todo bien, y ese día estaba débil espiritualmente y de repente vio un reloj extraordinario y él sabe cómo reducirlo, llegó, lo guardó y se lo metió al bolsillo. Iba y dijo, le dio, el Espíritu Santo le dijo, robaste, está mal. Y él dice, es que si yo lo voy y lo devuelvo, esta otra persona va a pensar que soy un ladrón, me van a echar de los líderes, yo ya no voy a poder predicar más, van a pensar que... Se empieza a pasar un rollo que dice, no, mejor nos quedamos tranquilos, callados. Señor, ahí hubo un pecado contra la persona que era el dueño del reloj, pero también contra Dios, porque lo ofendiste, porque tú siendo un hijo de Dios, transgrediste su ley. El Señor ya te limpió de todo pecado. Ya las maldiciones de la ley no están sobre ti. El Señor te pagó por tus pecados. Pero posterior a que el Señor, tú ya tuviste esa convicción y te arrepentiste, te ocurrió esto por una debilidad. Caíste en pecado. No es que tú quisiste pecar, sino que caíste. ¿Qué sucede? Bueno, primera de Juan 2:1-2 dice, hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. ¿Te das cuenta que le dice hijito? O sea, le dice a los discípulos, les escribo estas cosas para que no pequen. Porque la idea es que el cristiano no peque. Pero como sigue con la lucha de la naturaleza carnal y viviendo en este mundo, va a suceder. Y por eso dice, agrega, y si alguno peca, ¿qué va a ocurrir? Abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Qué está diciendo el apóstol Juan? Así como Jesús es la propiciación por todos los pecados de los que aún no se convierten y cuando vengan a la salvación el Señor le va a perdonar todos los pecados, también es propiciación por los que pecan luego de ser estando en Cristo, pero que no quieren pecar y pecan. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien peca como ese robo de ese reloj? La persona tiene que hacer en realidad dos cosas y no una. Porque una de las que tiene que hacer es ir donde la persona que le robó el reloj y decirle, ¿sabes qué, hermano? Me vi en una debilidad, no me voy a excusar, solamente me arrepiento, te robé un reloj, me arrepiento, te lo vengo a devolver, me muero la vergüenza, aquí está, perdóname. Tiene que hacerlo. Tiene que ir a pedirle perdón a la persona que ofendió. Pero cuando esa persona pecó, no ofendió a una persona. No ofendió solo al que le robó. No se generó la deuda solo con el que le robó. Tiene dos deudas. Tiene una con el que le robó y tiene una con Dios. Porque ofendió a Dios. Ofendió la santidad de Dios. Entonces, no es que hago una o la otra. No, debo hacer las dos. Entonces yo vengo delante de Dios en oración porque el Espíritu Santo me convenció y ya no podía más. Y dije, Señor, perdóname. Y lloré, ¿por qué caí? Si yo había sido limpiado por la sangre de Jesús y el Señor me perdonó, ¿por qué caí? Tienes que, ahí, lo lloraste, te arrepentiste y estuviste delante del Señor. Y el Señor te va a perdonar
porque el Señor es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado, y los que ya estamos en Cristo tenemos abogado en el cielo, que es nuestro intercesor, nuestro sumo sacerdote, y Él nos limpia de todo pecado cuando venimos arrepentidos delante del Señor. Y eso es porque ofendiste a Dios. Por eso que la palabra ahí en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras ofensas, porque estás delante de Dios en oración. Pero después dice, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. O sea, tú ofendiste a ese hermano, tienes que venir delante de ese hermano a pedirle perdón y también dar frutos dignos de arrepentimiento, que no es solo de la boca para afuera. Entonces viene, le pides perdón, te arrepientes, le devuelve el reloj y tú habrás quedado ya en paz con ese hermano y en paz con Dios. Se restaura la relación plena con Dios porque el Espíritu Santo quiere que eso esté siempre limpio, siempre ordenado, siempre como el Señor lo diseñó y lo conquistó nuestro Señor Jesucristo en la cruz para nosotros, se mantenga porque Él lo hizo eternamente y para siempre. Solamente que nosotros en oración tenemos que venir a pedir perdón todas las veces que sean necesarias. ¿Ya? Ahora, y a ti te queda esa duda, ¿cierto? Y dice, pastor, pero ¿y qué pasa si no me perdona? ¿Qué pasa si ese hermano no me perdona? Bueno, si no te perdona, el problema lo tiene él. Tú ya viniste. Ahora, ¿nos genera eso conflicto muchas veces en el corazón a unas personas más que otras? Sí. Pero tú ya estás en paz con Dios porque viniste, acuérdate, que tú no puedes engañar a Dios. Si tú vienes así como, sí pequé, sí es verdad, al hermano le dije, ahí está tu reloj, Señor, tú sabes que pequé, bueno, si en realidad tú conoces mi corazón. No, es que así no se viene delante del Señor. Delante del Señor se viene con adoración, sabiendo quién es Él, qué hiciste tú. Por eso que en la medida que más crece la revelación de su evangelio, de Cristo, de su palabra, entiendas quién eres tú, qué hizo Cristo, cuál es la justicia de Dios y cuáles son los atributos de Dios y lo grande y santo que Él es Él. Porque Dios no lo puedes, ¿cómo se llama? Engañar. Y tú no lo puedes ver de esa manera. Por eso que nuestro Señor Jesucristo le dijo, ustedes leyeron y entienden que la ley dice, qué sé yo, no matarás. Pero yo les digo, si tú le dices tonto a tu hermano o imbécil, fatuo, que es la palabra que aparece ahí, tú ya pecaste contra tu hermano. Entonces el Señor está diciendo, esto no es una cuestión de lo que pasa externamente, esto es lo que está pasando en tu corazón, esto es un tema de tu alma es eterna. Entonces, si tú pecaste, el Espíritu Santo viene a convencerte de pecado a tu alma y por lo tanto tú con tu alma, que es el único que puede ver tu alma y tu corazón es Dios, a Él es que tú te derramas y Él es el que te perdona. Pero por el acto que hiciste también vas a tener que ir a pedirle perdón a tu hermano. Ahora, respecto a esto último, el Padre Nuestro, luego que termina, dice una frase que es realmente temible. Termina así Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, sus ofensas, también vuestro Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Y esto es realmente temible. ¿Por qué? Tú me dices, pero ¿por qué tan temible? Porque el Señor te está diciendo, cuando tú me ofendes, cuando tú pecas delante de mí, porque esta oración se la está dando a discípulos. El Señor lo tiene, esta enseñanza está en el Sermón del Monte. Él sube a la montaña y le predica a sus discípulos lo registran y otras personas más escuchan, pero esta palabra estaba dirigida a los discípulos de Cristo, que son sus seguidores, los denominados ahora cristianos, que somos nosotros. Entonces dice, ustedes vienen delante de Dios luego que ya son convertidos, luego que ya haya pasado, que ustedes fueron perdonados delante de Dios y pecan delante de Dios, tenemos abogado y ustedes, el Espíritu Santo los convence, ustedes vienen delante de Dios clamando
la misericordia del Señor, clamando que el Señor los perdone. Porque en la oración tenemos que venir a pedirle perdón al Señor. La oración no es un mero trámite, la oración no es algo, pucha, hoy día no oré. No, cuando tú te das cuenta que la oración es adoración, es confesión y es súplica, te das cuenta que es necesaria, que lo necesita tu alma, que es tu alimento, que es lo que necesitas porque tu alma lo requiere. Venir a pedirle perdón a Dios. Entonces, pero imagínate con todo lo que sucede, tú eres convencido por el Espíritu Santo, te arrepentiste, pediste perdón, quieres dar frutos dignos de arrepentimiento. Y el Señor te dice, perfecto, yo te perdono porque soy grande en misericordia, yo soy tu Dios. Pero dice, pero de la misma manera que yo te perdono, cuando tú vienes en oración arrepentido, cuando tú vienes en oración llorando, cuando vienes en oración clamando mi misericordia, de la misma manera quiero que cuando un hermano te ofenda a ti y tenga un problema contigo, tú seas tan rápido para perdonar como lo soy yo contigo. Y tú dirías, pero que, Señor, yo no soy Dios. Pero que si tú no lo haces, yo tampoco lo voy a hacer contigo cuando vengas delante de mí en oración y súplica, clamándome el perdón de lo que hiciste porque me ofendiste a mí. ¿Te das cuenta que es temible? Porque imagínate que el Señor te va a convencer, va a pasar todo esto y vas a venir delante del Señor y el Señor te va a negar su perdón. Te va a decir, yo tampoco te perdono. ¿Y por qué el Señor no me ha perdonado? ¿Por qué? Porque tú no perdonaste a tu hermano de todo corazón o a tu hermana de todo corazón. Y el Señor dice, pero ¿por qué tienes que perdonarlo? Porque si tú entiendes que yo te perdoné por misericordia y no porque tú eres justo y no porque tú tengas algo especial, yo te perdoné solo por misericordia, tú tienes que actuar con la misma misericordia de tu hermano, porque tu hermano que no se dio cuenta o pecó deliberadamente, pero luego vino un arrepentimiento, que el que le puso ese arrepentimiento fue el Espíritu Santo, no cualquiera. El Espíritu de Dios le puso el arrepentimiento, el Espíritu Santo le puso la convicción y esa persona tuvo que luchar contra la vergüenza y poner la cara hasta venir delante de ti para decirte, por favor, me arrepiento, perdóname. ¿Te das cuenta? Entonces el Señor termina con esto. ¿Qué quiero decirle entonces con todo esto a mano? Es muy importante que cuando oremos delante de Dios, sepamos siempre y nunca olvidar quién es Él y quiénes somos nosotros. Que Él es digno de toda adoración, de toda alabanza, que entramos con acción de gracia, entramos con adoración, lo exaltamos porque Él es grande, omnipotente, porque Él es tremendo y le damos gracias por lo que nos ha dado, por el sustento, por el alimento y porque Él lo ha hecho en su infinita misericordia y amor para con nosotros. Y tenemos esa actitud de adoración delante de toda la oración y en nuestra vida. Ahora, dentro de la oración es una necesidad que pone el Señor porque el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, de venir a pedirle perdón a Dios cuando hemos ofendido a Dios, hemos transgredido su ley, hemos transgredido su palabra, su mandamiento y hemos sido desobedientes o hemos sucumbido a la carne, ya sea ira, enojo, peleas, mentiras, conflictos, contiendas, pecados sexuales, codicia, robo, todo lo que aparece en Gálatas, que son las obras de la carne en Gálatas 5, cualquier cosa de eso, entonces venimos delante de Dios porque el Espíritu Santo nos convence y venimos en oración en un momento íntimo de comunión. Por eso que el Señor decía, cerrada la puerta, ándate a un lugar lejano, porque es mejor que nadie te escuche esto. Esa transgresión tan aberrante. El Señor no se va a tapar los oídos, el Señor quiere que lo confiese. Ahora tú dirías, ¿pero por qué quiere que lo confiese? Porque el Señor quiere que te duela, porque el Señor lo vio. Pero el problema es que tú necesitas ser convencido para que no vuelvas a caer en lo mismo porque eres pueblo de Dios. ¿Ya? Entonces tienes que venir delante de Dios a confesarlo y no decir, pero el Señor lo sabe, si Él me vio, es omnisciente. Él es omnisciente, Él está en todas partes. Él todo lo sabe, es omnisciente, es omnipresente. Entonces venimos delante de Dios confesando también nuestros pecados, sabiendo que tenemos abogado en el cielo. Venimos confiadamente al trono de la gracia. Venimos confiadamente.
pero así también nuestro hermano, que sabe que somos cristianos, que sabe que amamos a Dios, que sabe que queremos obedecer a Dios, ellos deberían venir confiadamente cuando se arrepienten y nos quieren pedir perdón de todo corazón. Deberían acercarse confiadamente, ¿ya? Y por último, es importante que seamos rápidos entonces de perdonar a su hermano. Entonces, como te darás cuenta, amado, te das cuenta que orar es profundo, es más que un mero trámite, es una necesidad del alma, es una necesidad de alimento, es una necesidad de adorar, es una necesidad de comunión, es una necesidad de pedir perdón, ¿sí? Pero que tu carne no quiere, que estás cansado, que estás aburrido, que hoy día fue un mal día, porque tu carne no quiere, pero tu alma lo necesita. Y en la medida que crece espiritualmente, se te hace más fácil adorar al Señor, se te hace más fácil ser agradecido, pero tu carne no lo quiere. Por eso que tenemos que obligarnos en muchas instancias a entrar en los atrios del Señor, poner una adoración, poner una música de alabanza y comenzamos a entrar. Y no te olvides que dentro de tu oración tendrás que confesar delante de Dios haberlo ofendido y Él te perdonará y ¡wow!, te sentirás pleno delante de Dios y sentirás que tu comunión ahora sigue plena con Él. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos escuchas. Gracias, Señor, porque el velo del templo se rasgó, porque una vez que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz, murió y resucitó, Señor, ahora podemos entrar confiadamente. Señor, podemos venir delante de ti y somos tu templo. Tú nos llenas de tu espíritu. Y Señor, también sabemos que somos tus hijos y que cuando te ofendemos y hemos pecado, Señor, tenemos abogado. Venimos revestidos de Cristo, clamando tu perdón y tú nos perdonas, tú nos fortaleces, tú nos restauras, tú nos sanas en medio de la oración, de la alabanza, de la adoración. Y venimos delante de ti, Señor, a veces con temor, pensando que tú no harás algo porque en nuestra mente carnal, Señor, queremos escondernos, queremos que nada ha pasado. Pero, Señor, ayúdanos con tu espíritu a venir delante de ti, a clamar tu perdón, porque tú nos perdonarás, porque tú no rechazas un corazón contrito y humillado. Y aprovechando esta instancia también oro, Señor, para que cuando venga un hermano a pedirnos perdón, arrepentido, también seamos rápidos. Así como nosotros anhelamos el perdón de Dios cuando estamos en oración, también seamos rápidos en perdonar a nuestros hermanos cuando nos ofenden. Gracias, Señor, te damos y oro para que mis hermanos crezcan y busquen estos tiempos de adoración, de estar en comunión con Dios, para adorarlo, para confesarse delante de Dios, para pedirle perdón y para tener esta comunión profunda con Él. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.